Hola, ¿Sí? doctor. Sí, Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Dónde está? Mm, mm, mm. ¿Qué tal, doctor? ¿Están viendo la pantalla? ¿Todo bien, doctor? Bueno, buenas tardes, disculpen la molestia, ¿verdad? La tardanza sí, porque tuve una cirugía, no sé si ahí Rolón le mostró la foto de la radiografía. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes vieron le pasó Rolón la radiografía o no? No, doctor. Sí, No, mentira, sí. ¿Eh? Sí, no pasó. Sí, pues sí les pasé, doctor. Sí, no pasó. ¿Qué piensan ustedes de esa radiografía? Primero, ¿qué hueso es? Fémur. Es el fémur, exactamente. Están viendo la radiografía en su celular, ¿verdad? Sí. Si ven en su celular, van a ver, ¿vieron esos dos clavos que están ahí lateralmente? Esos son los clavos de shunt, yo le digo, ¿verdad? Clavos de shunt es para fijar el tutor externo. No sé si le mandó la figura también del tutor externo que tenía el paciente. Esa es una pseudoartrosis de fémur. Para que vean ustedes, vieron, por ejemplo, el canal medular está cerrado, ¿vieron? Está obstruido el canal medular. Esa es la característica radiográfica de una pseudoartrosis. ¿Entendieron? Sí, doctor. Y vieron cómo existe tipo una calcificación lateral a nivel del foco de fractura. Eso es porque nuestro organismo es tan sabio que quiere formar el puente de hueso. ¿Entendés? Pero no puede, debido a que existe una fibrosis en el medio. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo saqué esos tutores externos, llegué, abrí el foco, cureteé el foco de fractura, abrí el canal y le puse una placa. No tengo nomás la radiografía, una vez que tenga la radiografía le voy a mostrar a ustedes cómo quedó. Bueno, pero esa es una imagen de una pseudoartrosis de fémur, que es una complicación inherente al tratamiento de las fracturas. ¿Entendieron? ¿Vieron cómo está? Eso es característica de esa obstrucción del canal. Si hay una obstrucción del canal medular, ya hay una incompetencia de una osteogénesis, de una formación ósea. Entonces, para que tengamos en cuenta como unas complicaciones de la fractura en sí. Bueno, vamos a iniciar nuestra aula. ¿Esto se graba o no? ¿Verdad? Se está grabando ya, doctor. Se está grabando. Sí. Bueno, fractura en niños. ¿Qué es lo que es? Hoy vamos a dar con respecto a la fractura en niños detalles correspondientes a la misma. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta ciertas cosas. Así Doctor, sabemos que ya está compartiendo tu pantalla por si acaso. estoy compartiendo o no. No, no estamos viendo nada. No, doctor, apretaste ahí el botón verde que es de compartir pantalla. Un ratito, share screening. Espera un ratito. Ahí está. Ya. Ahí está. Ahora sí. Perdón. ¿Ahí se ve? Ahí Sí, se ve, doctor. doctor. ¿Eh? Sí, ¿Ya ahí están vemos. viendo? Sí. ¿Ya están todos viendo o no?
Sí, doctor, Sí. estamos viendo. Bueno, entonces, fracturas en niños. Nosotros tenemos que saber algunas características correspondientes a la fractura de niños. Sabemos entonces cómo crecen los huesos. Ustedes saben que los huesos crecen a lo largo de toda la vida, no crecen a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Nosotros sabemos cuando el hueso bebé tiene un núcleo de osificación. Nosotros vamos a ver así un núcleo de osificación, una imagen radio opaca en los extremos a nivel epifisario. Esos son los huesos de las criaturas o los huesos de los bebés. Posteriormente ya vamos a ver el cartílago de crecimiento, que es la característica típica de los niños, del cartílago de crecimiento. Huesos largos a nivel de la región metafisaria, en el cartílago de crecimiento. Entonces va creciendo, ustedes saben, mientras permanece abierta el cartílago de crecimiento, la criatura va a ir creciendo. ¿Hasta cuándo crecen las criaturas? A ver si alguien se anima a contestar. ¿Hasta cuándo crecen las criaturas? ¿Alguien que se anima a contestar? Bueno, el crecimiento de la criatura varía entre un hombre y una mujer. La mujer, el crecimiento es mucho más rápido. Las mujeres son mucho más precoces, ¿verdad? En todos los sentidos. Tiene su desarrollo, vamos a decirle, su diferenciación sexual mucho más rápida. El pensamiento son mucho más rápidos y son mucho más despiertas en sí. El crecimiento de la mujer generalmente es hasta un año y medio, 2 años de la menarca. Ustedes saben qué es la menarca, ¿verdad? Que es la primera menstruación. Es lo que tenemos nosotros como parámetro. Mientras las criaturas, los varones crecen hasta los 17, 18 años aproximadamente. Bueno, entonces crecemos a nivel del cartílago de crecimiento, tenemos el periodo es donde se produce el crecimiento de los huesos largos, ¿verdad? Y varía el crecimiento óseo, pero como parámetro tenemos nosotros la mujer, la menarca en sí. ¿Cuáles son las características del aparato locomotor infantil? ¿Qué es lo que le caracteriza la fractura en los niños? Generalmente el periósteo óseo es mucho más rígido, eso le fortalece mucho más. Una de las características, por eso tiene esas fracturas parciales que nosotros vamos a ver, la fractura en tallo verde y la fractura en torus. Otro, las deformidades corrige debido a la presencia o a la presencia de su cartílago de crecimiento, se corrigen las deformidades mejor que en los adultos, por ejemplo. Hay menos desgarro ligamentoso y luxaciones. Si ustedes le agarran a su sobrinito o su hermanito, lo que sea, y hagan un examen físico de las articulaciones, ustedes van a ver que tienen una mayor movilidad articular, y van a ver en comparación a un adulto. Entonces, por eso tiene mayor flexibilidad y por lo tanto tiene menos desgarro ligamentoso. Y la mayoría de las fracturas son de tratamiento cerrado, es decir, tratamiento conservador. Se hace una reducción incruenta o se pone un yeso o lo que sea. Esas son las características. Siempre tenemos que saber en la clínica el tipo de fractura, el estado de la piel, la localización, el trazo de fracturas y la desviación de un fragmento, la desviación del fragmento, el mecanismo de producción. Siempre la anamnesis correspondiente a lo que es la fractura. Ustedes ya saben, por lo que habíamos dicho en un principio, en la primera aula las fracturas pueden ser cerradas, pueden ser expuestas, pueden ser completas, incompletas, abiertas. Y aquí vemos el verde. Es aquella que tiene la fractura de una sola cortical. O una sola cortical. Puede ser transversa, simple, eso es lo que habíamos dado en el aula anterior. La característica clínica de una paciente con una fractura generalmente es el dolor. La criatura tiene dolor intenso, entumecimiento, hormigueo, incapacidad funcional, todas esas cosas. A veces tenemos una fractura en una criatura, una cortical solamente en tallo verde, y debido al que el periósteo es mucho más rígido, eso la actúa como un estabilizador y no tienen tanto dolor. Entonces solamente tiene dolor a la digitopunción en la región afecta. Generalmente vemos eso en la fractura de radio distal. Bueno,
El 20%, los traumatismos en la infancia sigue siendo la primera causa de muerte en sí, por accidentes en sí. Y en un 20% los mismos están asociados a fracturas. Y la mayor parte de la fractura en la infancia se produce después de los 6 años, que es la edad preescolar, ¿verdad? La fractura más frecuente en orden de frecuencia es el miembro superior, la fractura de radio distal, seguida por la fractura de falange en los dedos, y con menos frecuencia la clavícula, carpo, metacarpo y porción distal del húmero. La causa más probable, aunque depende de la edad, será globalmente el accidente doméstico y deportivo. Esto es importante que tengan en cuenta. El siguiente tópico dice, entre el 15 y el 20% de las fracturas en general en niños afecta el cartílago de crecimiento. Gracias a Dios, entonces quiere decir que no afecta frecuentemente el cartílago de crecimiento. Si tenemos una afectación del cartílago de crecimiento, puede eso ensombrecer el pronóstico, como dice ahí. La posibilidad que un niño de una fractura a lo largo de su periodo de crecimiento es mayor en los niños son mucho más cabecidos que las niñas, vieron en una proporción menor. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando aquella fractura que compromete el cartílago de crecimiento, eso puede afectar posteriormente el crecimiento de acuerdo al tipo de fractura. Pero existe una clasificación, que es la clasificación de Salter-Harris, que es la que se clasificó las fracturas en aquellas que tienen comprometimiento del cartílago de crecimiento. Ustedes ven aquí, esta es una radiografía de qué, Jorge, ¿de qué radiografía de qué es? ¿Qué región anatómica? Si es que está Jorge. ¿Está durmiendo? ¿O qué me puede decir? ¿Radiografía de qué es? De muñeca. Una radiografía de muñeca, para ir acelerando, una radiografía de muñeca, ¿vieron? Y esto es el cartílago de crecimiento, ¿vieron? Esta sería la epífisis, la fisis, que es el cartílago de crecimiento, la región metafisaria y la región diafisaria. Esto es una radiografía antero-posterior. ¿Vieron? Entonces, si hay una fractura que compromete la fisis, en ese caso tenemos una fractura a nivel de que podemos clasificar según la clasificación de Salter-Harris, la fractura de la fisis. Entonces tenemos los tipos, tipo 1 al 5. Tipo 1 es cuando existe una fractura con desplazamiento a nivel del cartílago de crecimiento, se desplaza. Prácticamente no es una fractura porque es un dislocamiento o una separación a nivel del cartílago de crecimiento. Tipo 2 es aquella que tiene una afectación a nivel del cartílago de crecimiento con un trazo metafisario. Tipo 3 es una fractura que tiene a nivel del cartílago de crecimiento con un trazo a nivel de la epífisis. Tipo 4, una fractura que compromete la epífisis, cartílago de crecimiento y la metáfisis. Y tipo 5 existe un achatamiento, una compresión a nivel del cartílago de crecimiento. ¿Entendieron? ¿Estamos entendiendo hasta ahí o no? Sí, doctor. Bueno, seguimos. Entonces vamos a hablar específicamente de cada uno. Entonces, el tipo 1 prácticamente no hay compromiso óseo porque es cartilaginoso a nivel de la fisis, más frecuente en preescolares y escolares, y representa solamente el 6% de las fracturas oficiales. El trazo de la fractura transversal es a nivel de la placa epifisaria. Ahí vemos, ¿vieron? Cómo existe desplazamiento a nivel del cartílago de crecimiento. Esta también es otra característica de la criatura, la deformidad plástica, debido a que el hueso es mucho más plástico, tiene mucho más colágeno que una parte que la matriz de colágeno con calcio, entonces tiene cierta deformidad plástica. Y vieron cómo existe el desplazamiento total a nivel del cartílago de crecimiento. Otro ejemplo clásico es a nivel del fémur proximal, tenemos la cabeza del fémur y el cartílago de crecimiento, el desplazamiento del cartílago de crecimiento de la cabeza, del cuello, de la cabeza sobre el cuello femoral. Esto nosotros le llamamos epifisiolisis. Tipo 2, esta imagen corresponde al tipo 3, pero tipo 2 corresponde un trazo a nivel del cartílago de crecimiento con un trazo metafisario. Esta es la fractura más frecuente. En el 60% de los casos se produce este tipo de fractura. Y el trazo de cartílago transversal al cartílago de crecimiento con desprendimiento metafisario.
Esta imagen no es lo que corresponde a lo que sale en la diapositiva. Entonces, esta fractura es más frecuente, por ejemplo, en la fractura de radio distal. ¿Vieron? Una fractura a nivel del cartílago de crecimiento con un fragmento metafisal. Inclusive pueden ser fracturas expuestas también. ¿Vieron? Desplazamiento con un fragmento metafisal. De una fractura y después posteriormente a la reducción como queda. Tipo 3 es lo que yo le había dicho, es lo que habíamos visto anteriormente, es un trazo a nivel del cartílago de crecimiento, pero con un trazo a nivel de la epífisis. Estas son fracturas intraarticulares, porque comprometen la superficie articular. ¿Vieron? Por ejemplo, acá, esto es una fractura con cartílago y el desplazamiento. ¿Vieron? ¿Vieron el desplazamiento que existe? Esta es una fractura se le dice una fractura específica. Entonces, tiene una fractura a nivel de cartílago. El tipo 4 representa el 10% de las fracturas viciales y es un trazo de fractura que va de la epífisis, cruza la fisis y va un trazo metafisal. Es más frecuente a nivel del húmero distal que posteriormente vamos a dar específicamente. ¿Vieron? Un trazo de la fisis, de la epífisis, fisis y metáfisis. Tipo 5, en el caso de tipo 5 tenemos una compresión axial. Esto puede ser por una impactación. Gracias a Dios es muy rara, pero es la que produce mayores consecuencias desde el punto de vista de crecimiento en el futuro. Y muchas veces se pasa inadvertida porque no hay un desplazamiento de la epífisis. Es muy difícil hacer el diagnóstico. Vieron aquí, por ejemplo, una radiografía, vieron cómo acá está el cartílago de crecimiento y aquí existe una fusión y aquí vemos el perfil. Y en la resonancia también vieron el cartílago de crecimiento y la fusión a ese nivel. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Sí, doctor. Bueno, si quieren hacer una pregunta o lo que sea, pueden iniciar, hacer la pregunta sin problema. Pueden hacer en el chat o lo que quieran, ¿verdad? Sí, Yo doctor. le voy a ir contestando. Entonces, si nos quieren tengo una interrumpir, pregunta. pueden preguntarme. Yo tengo una pregunta. Estas fracturas pueden ser mezcladas o necesariamente tienen que ser 1, 2, 3 o puede ser tipo 1 y tipo 2 o tipo Generalmente 3 por y el tipo 4. mecanismo de trauma, por el mecanismo de traumación generalmente de cada uno de un tipo. Acuérdense que el 20% de todas las fracturas de criaturas solamente tienen comprometimiento del cartílago de crecimiento. Es decir, es buena tu pregunta, si puede haber un tipo 1 con un tipo 5, con un tipo 5 con un tipo 3, por ejemplo. Difícil, porque el mecanismo de trauma, en este caso, por ejemplo, el tipo 5 que está viendo, es un trauma axial, es decir, se cae por cizallamiento, se cae sobre altura, eso comprime. Otro dato que es interesante, histológicamente, ¿ustedes se acuerdan cuál era el cartílago de crecimiento? Había una zona de reserva, zona proliferativa, hipertrófica. ¿Se acuerdan de esa en histología? El desplazamiento a nivel del cartílago de crecimiento se produce a nivel de la zona hipertrófica celular del cartílago de crecimiento. ¿Están entendiendo eso o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Después tenemos que en el caso eventual, si vamos a tener una alteración definitiva a nivel del cartílago de crecimiento, si comprometemos la celularidad del mismo, si comprometemos la zona de reserva. Después, si vieron ustedes cuando tengan tiempo, vean las zonas de crecimiento o histológicamente del cartílago de crecimiento. Seguimos. Entonces, en síntesis, vimos entonces que los grados son grados 1 y 2, no hay compromiso óseo prácticamente, el tratamiento generalmente tratamiento incruento, reducción con anestesia local. Grado 3 y 4 ya tienen un comprometimiento articular y todas aquellas fracturas que tienen un compromiso articular, generalmente tenemos que hacer una reducción anatómica para evitar secuelas posteriores. Y el tipo 5 es difícil diagnóstico inicial. Generalmente se inmoviliza cuando tenemos un tramo y una sospecha y se restringe el apoyo. Son de manejo quirúrgico y emplea material de osteosíntesis, ¿verdad?
aquellas fracturas que son intraarticulares, que dijimos, aquella que tiene lesiones epifisales y fractura del cuello del fémur. ¿Se acuerdan de esa radiografía que vimos anteriormente? El cuello del fémur. ¿Por qué? Porque si nosotros no fijamos esa epifisiolisis del fémur proximal, puede haber un desplazamiento y puede ser peor en las consecuencias. Entonces, sus complicaciones sí puede haber trastorno del crecimiento, infecciones compresas, el esquema de goma, puede haber un síndrome compartimental, igual que las complicaciones que existen en la fractura. Bueno, tenemos que tener en cuenta algunos tópicos interesantes con respecto a algunos tópicos que tenemos que tener en cuenta con respecto a las fracturas, ¿no? Solamente es importante tener en cuenta que es importante tener en cuenta que los niños, tenemos que tener los diferentes tipos de fracturas. Los niños maltratados, por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes nosotros que hemos hablado? Yo le había dado los trazos de fractura y todas esas cosas. Y el tipo de trazo de fractura nos indica más o menos en medicina legal para ver cómo fue el mecanismo. Si tenemos fractura en huesos largos, generalmente en criaturas, de trazo transverso o oblicuo corto, es un trauma directo. Entonces, siempre cuando tenemos una fractura en criatura con un trauma de esa característica, hacer un examen físico más exhaustivo en la criatura, explorar el tórax, el cráneo, ver si tiene algunos hematomas, hacerle una radiografía de tórax, por ahí puede tener una fractura en diferentes estadios de las costillas. Entonces, en ese caso, podemos pensar en una criatura con fractura por maltrato infantil. Fracturas de estrés, hoy en día las criaturas cada vez más realizan actividades físicas, se les exige y todas esas cosas, y pueden existir estas fracturas del estrés porque se sobrecarga la articulación correspondiente y también el hueso. Fractura patológica, que pues, son aquellos pacientes que tuvieron alguna infección, algún proceso a nivel óseo, puede ser una osteomelitis, puede ser un tumor benigno, una osteoporosis. Todas esas pueden causar una fractura patológica. Y fracturas estéticas son aquellas que se producen en el canal del parto. Por ejemplo, fractura de clavícula, fractura de húmero, fractura de fémur y de cráneo. Entonces, ahora voy a hablar específicamente de cada una de las fracturas según las regiones. Tenemos las fracturas de hombro, tenemos fractura de clavícula, una fractura frecuente en criaturas, también el leño verde, un tallo verde. Ustedes ya vieron alguna vez algunas de esas, las plantas que son jóvenes, ¿verdad? Nosotros rompemos y no se rompen del todo, generalmente sus ramas, porque la vaina le sostiene, y esa vaina sería el periósteo engrosado, por eso se le llama en tallo verde a ese tipo de fractura. Generalmente en el lado opuesto de la feta causal, el desgarro del periósteo y parte grande es mínimo. Fractura cabalgada es cuando existe un hueso encima del otro y desplazada, los dos extremos fracturados están separados uno del otro. Bueno, en el neonato la fractura de clavícula son frecuentes y su manejo es de inmovilización del miembro superior. También, ustedes saben, en el canal del parto existe, ustedes ya dieron ginecotetricia o todavía no dieron. Estamos dando. ¿Ustedes ya vieron las fases del parto o no? Todavía. Todavía no dieron la fase del parto. Creo que ahora hay una fase del parto que se llama fase de los hombros, en el cual tiene que hacerse una maniobra para contorsionar los hombros para que salga a través de la vulva. En ese, a veces, ¿no? esas criaturas que son grandes, eso de mayor peso y todas esas cosas, pueden trabarse ahí el hombro o el húmero produce una fractura. También ustedes saben, por debajo de la fractura, por debajo de la clavija se encuentra el plexo braquial, y a veces nosotros podemos traccionar esos nervios y producir una parálisis, que es la parálisis obstétrica. ¿Vieron? Aquí vemos la radiografía, la S itálica clásica de una fractura de clavícula, y aquí vieron cómo tenemos la fractura de clavícula. Está cabalgada prácticamente. Por acción del esternocleidomastoideo, este extremo proximal se sube, y por acción del pectoral mayor, este extremo baja.
Generalmente el tratamiento es tratamiento conservador. Ponemos puramente una inmovilización o en el caso eventual la manga de este lado lesionado ponemos, no sacamos de su ropita y le dejamos adyacente al tórax. Esto generalmente en 10 días ya vamos a ver un callo óseo. Y como grande es el poder de remodelación que se tiene con el tiempo, ya ni se va a notar ese trazo de fractura. Entonces, generalmente son de tratamiento conservador, no hay que hacer ningún procedimiento. La luxación acromioclavicular es muy frecuente hoy en día en jóvenes y esto puede producir una fractura a nivel del cartílago de crecimiento. La clínica de dolor en hombro, deformidad, edema y el signo de la tecla sería, en este caso, por ejemplo, la acromioclavicular, como se rompen los ligamentos que le sostienen en esta posición. Los ligamentos que le sostienen son la acromioclavicular, los ligamentos acromioclaviculares, y los coracoclaviculares y acromiales. Se rompen estos ligamentos, por lo tanto sube. Le decimos signo de la tecla porque apretamos aquí, reducimos esta fractura y vuelve esta pulsación y vuelve otra vez, porque no se rompieron los ligamentos que le sostienen realmente en la posición como debe ser. ¿Están entendiendo? Seguimos. No entendí muy bien, profe, este signo de la tecla. Bueno, esta articulación acromioclavicular no está sostenida por la articulación en sí, sino está sostenida por unos ligamentos, que es el ligamento acromioclavicular, este es el acromioclavicular, y los ligamentos, que acá tenemos la apófisis coracoide. De estas apófisis por coracoide salen unos ligamentos, el coracoclavicular y el coracoacromial. Cuando caemos en forma indirecta se rompen estos ligamentos y hace que se subluxe o luxe esta articulación. Si nosotros tratamos de reducir esto, vuelve otra vez a luxarse debido a que estos ligamentos fueron rotos. Esto hay que reparar. La única forma de restituir anatómicamente es reparando estos ligamentos. ¿Entendieron? Sí. Seguimos. La fractura en el brazo, pero tenemos la fractura húmero, como yo le había dicho, fractura transversa, oblicuo corto, ¿verdad? Entonces puede ser por un trauma directo. Y a veces tenemos unos quistes, que son unos quistes óseos simples, que son de hallazgos fortuitos si hacemos una radiografía, o a veces con un trauma simple se produce una fractura a ese nivel. Y generalmente la fractura sí ya es un tratamiento, eso forma un callo óseo y fortalece el hueso. Bueno, si es una fractura de húmero, siempre explorar radiológicamente, neurológicamente, porque a este nivel suele pasar con contorsionar el nervio radial. Bueno, hay una patología frecuente en criaturas, que es la pronación dolorosa. Se ve generalmente entre los 12 meses y 36 meses. Generalmente esa es una de las causas más frecuentes también de consulta. Si bueno, las criaturas se le deja sola con la empleada o la hermana o lo que sea, y vuelve y viene la urgencia y no se sabe nunca sabe nadie cómo se cayó, cómo le pasó seriamente. Esto generalmente se produce por un mecanismo, un trauma de extensión. Nunca la criatura en esta fase estaría agarrarle y estirarle del brazo en sí, o hacerle esos jueguitos de estirándole el brazo y hacerle girar, por ejemplo. Porque en ese caso puede haber una subluxación de la cabeza al rayo, con interposición parcial del ligamento anular. Y la característica se caracteriza clínicamente por dolor, bloqueo funcional del brazo, el niño no tolera el movimiento del miembro superior y tiene una pronación dolorosa. El tratamiento en sí de este tipo es llevar el codo en extensión completa y darle una supinación. En ese caso nosotros vamos a escuchar un clic característico que corresponde a la reducción. Ustedes van a ver que 15 a 20 minutos posteriormente a ese procedimiento la criatura está corriendo otra vez por ahí. Vos te quedás como el ídolo máximo. Entonces, pero es una patología frecuente para que tengan en cuenta. Quiero. Entonces, al estirarle a la criatura se produce una subluxación de la cabeza al radio y eso causa esa alteración. ¿Entendieron esto? Sí, doctor. Bueno, seguimos. Bueno, después de la fractura también por el mecanismo generalmente cuando nosotros nos caemos siempre llevamos una protección. Llevamos un miembro para tratar de evitar
la caída que sea mayor. Por ejemplo, en este caso llevamos el brazo. ¿Qué brazo generalmente llevamos, Andrea? ¿Derecho? Y uno diestro, que es el lado derecho. Yo llevaría mi brazo derecho. Inconscientemente nosotros llevamos el brazo no dominante, igual que la pierna de apoyo. Entonces, por eso las fracturas más frecuentes son del lado izquierdo, porque ustedes van a ver, inconscientemente alguien le empuja, van a llevar a ustedes como protección el lado no dominante, pues el lado de apoyo. Entonces, el mecanismo generalmente, vieron, fractura radial lo más frecuente, y por transmisión del trauma, por la transmisión del trauma, se va a la región supracondiliar, que es una zona más débil. Entonces, la fractura puede ser en extensión del 80% de los casos y en flexión. ¿Vieron? Acá vemos una fractura supracondilia. En este caso, ¿vieron? El cartílago de crecimiento está lejos, entonces en una región metafisaria. ¿Vieron cómo está totalmente desplazado y encortado y el miembro? Y esta imagen que parece una cola de pescado es característico de que existe una rotación importante de la fractura. Entonces, una fractura supracondilia con mucho desplazamiento. En este caso, tenemos que hacer una reducción y colocar unas clavijas para mantener la posición en esta forma. ¿Vieron? Entonces, reducimos. Hoy en día tenemos esas radiografías intraoperatorias que se llaman arco en C, en el cual hacemos procedimientos de reducción y percutáneamente pasamos estos clavos, que son llamados hilos de Kirchner, para mantener la posición. Si no hay desplazamiento, se puede hacer una movilización en coda de flexión 90 grados por 3 semanas, y si hay desplazamiento hay que hacer una reducción cerrada bajo anestesia, como yo le había dicho. Complicaciones: en el caso eventual puede haber también una lesión de los nervios en sí. Síndrome de Bollmann, que es la compresión, una lesión de los nervios, y puede haber una unión defectuosa, puede estar rotado el miembro y cerrar el cartílago. Entonces, en este caso se puede dar un cúbito varo, vieron como de varo entro y valgo salgo. Ustedes ya habrán visto personas por ahí por la calle que tengan esta característica. Entonces, probablemente consolidó en una mala rotación el fragmento distal y por eso consolidó de esa forma. Ahora, la fractura de los cóndilos del codo, es decir, el cóndilo lateral y el cóndilo medial del húmero distal, son muy difíciles de visualizar ya que tiene su cartílago de crecimiento. El cóndilo lateral generalmente son intraarticulares, por lo cual se reduce anatómicamente. Si no está muy desplazado, el tratamiento es conservador, pero si está desplazado, si no hay desplazamiento mayor de 2 milímetros, el tratamiento es conservador, pero si está desplazado, generalmente se produce hay que hacer la reducción. ¿Por qué es importante hablar de estos cóndilos? ¿Cómo puedo compartir mi imagen? Acá está el video. ¿Ahí me ven? Sí, No. Bueno. Ustedes saben que tenemos el codo, ¿verdad? Tenemos el cóndilo medial y el cóndilo lateral. En el cóndilo lateral se insertan todos los extensores, ¿verdad? Ustedes se acuerdan por anatomía. Y en el cóndilo medial, todos los flexores. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una fractura a nivel del cóndilo lateral, por la contractura de la musculatura en sí, puede rotar ese fragmento, ¿verdad? Puede rotar ese fragmento y hay que reducir eso y ponerle una clavija de posición. Ahí vemos, por ejemplo, ¿vieron? Aquí está. Este es el fragmento del cóndilo lateral, que está totalmente desplazado por acción de los dos músculos extensores. Hacemos la reducción y colocamos unas clavijas. ¿Vieron acá? Esta superficie tiene que coincidir con esta superficie. Este es el cóndilo lateral. Esta es la superficie articular que tiene que coincidir con la cúpula radial. En este caso, tenemos que hacer la reducción y colocar clavijas de posicionamiento. ¿Entendieron? Seguimos. Ahora, el cóndilo medial es un poco más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque el cartílago de crecimiento es mucho más indistinto, es muy difícil de visualizar. Por lo tanto, tenemos que ver con mayor detalle. ¿Se acuerdan los axiomas las reglas con respecto a las radiografías que hemos dicho? En primero, habíamos dicho que la radiografía siempre el par radiológico. Segundo, dijimos las dos articulaciones adyacentes. Y ahora el tercero
siempre en criatura es bilateralidad. Hay que hacerle de los dos lados, radiografía de los dos lados. ¿Vieron? Acá, por ejemplo. Por eso es importante hacer radiografía bilateral en criatura para ver y visualizar. Tiene dolor a nivel del cóndilo medial, este es el fragmento. Usted aparentemente ve un fragmento chico, pero esto es generalmente al abrir vamos a ver un gran fragmento. Entonces hay que hacer la reducción y fijar con unos clavos de Kirchner. Las luxaciones no son muy frecuentes, como ya habíamos dicho, las características de la criatura no produce mucha luxación debido a su gran flexibilidad. En ese caso hay que hacer la reducción y dejarle inmovilizado más o menos por 3 semanas. Los huesos del antebrazo, la luxofractura, tenemos la fractura. ¿Se acuerdan ustedes que yo le había dado y por eso habíamos pedido que las fracturas en sí siempre pedí las dos articulaciones adyacentes? Si tenemos una fractura a nivel del hueso, por la contractura muscular adyacente hace que se subluce una de las articulaciones. En este caso tenemos dos tipos de fracturas, si se fractura el cúbito o se fractura el radio. En el caso eventual, si tenemos una fractura de cúbito, se luxa la cabeza, el extremo proximal del radio. En ese caso nosotros le llamamos demontegia. Y hay una mnemotecnia, yo le digo GM, es donde se luxa. Si se luxa la muñeca es galearse, si se luxa el codo es montegia. Entonces, tenemos una fractura de cúbito con luxación de la cabeza del radio. En este caso, se da tratamiento de una reducción cerrada y se pone un yeso en el caso de que no tenía mucho desplazamiento. Esta es la fractura de Montegia. Está encuadrado luego. Fractura de cúbito con luxación de la cabeza del radio. La de Galeazzi es una fractura de radio con luxación del extremo distal del cúbito. Y el tratamiento generalmente es cerrado. ¿Entendieron? Sí, Bueno, entonces, generalmente cerrado. En el caso eventual, muy inestable, se hace la reducción, se coloca una placa y se fija la articulación radional distal. Entonces, la fractura de muñeca es la más frecuente. La fractura de coles, ahí está mal en lo que corresponde a la fractura de coles en adultos, en las criaturas de fractura de radio distal. Y es la más frecuente en niños. Y la que más se frente es a este nivel, a nivel metafisario, ¿vieron? Acá está el cartílago de crecimiento y este nivel metafisario. ¿Vieron? Porque es importante pedir siempre el par radiológico, ¿vieron? En esta P no vemos ningún trazo. Nosotros pensamos que existe una superposición. Y en el perfil vemos así. En ese caso se hace una reducción incruenta, ¿verdad? Se hace una reducción incruenta y se fija con unos clavos de Kirchner. Seguimos. Fractura de columna es muy infrecuente, no existe es muy rara la correspondiente, tiene que ser un trauma de alta energía, por eso no voy a dar muchos detalles. De pelvis, sí, también la misma cosa, un trauma de alta energía puede producir, pero es muy rara. Es muy rara. ¿Seguimos? De cadera, la más frecuente, como yo le había dicho, son las fracturas de la cabeza del fémur. En este caso existe ese desplazamiento, y entonces hay que fijar ese desplazamiento de la cadera. ¿En quiénes se dan generalmente? Este deslizamiento epifisario proximal del fémur son generalmente raros, pero se dan más generalmente en estas criaturas que son medio gorditas, de 13, 14 años aproximadamente, que tienen un trastorno adiposo genital. Generalmente son gorditas, tienen un retardo en el desarrollo genital. En ese caso, por eso en esa criatura que tiene esa característica física, hay que tratar de no evitar que haga muchas actividades físicas o dar las recomendaciones de actividad física un poco más leve. Vieron como si este es normal, el cartílago de crecimiento, vieron cómo está desplazado. Vieron cómo esto es normal y está desplazado. En este caso, hay que hacer la fijación de esto. Hay que tomar un tornillo aquí, fijamos esto para que se desplace, no se desplace más. No hacemos la reducción, porque yo le había dicho que tenemos una circulación terminal a este nivel.
Y esta circulación terminal puede producir una necrosis ósea séptica, por eso se fija in situ a ese nivel. ¿Vieron? De esta posición. Fractura diafisaria del fémur, su manejo es generalmente cerrado. Yo generalmente hasta los 3 años de edad le trato con yeso pelvipédico durante 6 semanas. Por encima de los 3 años ya no, ya trato en forma quirúrgica. ¿Por qué? Porque es muy tedioso utilizar un yeso pelvipédico, es muy tedioso, se moja, se tiene, al bañarse, se hace pipí, entonces la chance de desvío es mucho más grande. Y es importante también tener en cuenta que, vieron, una fractura desplazada, en ese caso se hace la reducción en sí. Estos son clavos de Ender o clavos endomedulares que utilizamos para fijar. Y vieron cuál es la consecuencia que podría suceder en el caso de utilizamos un yeso pélvico en un paciente de mayor edad. Vieron en la rotación. Entonces puede ser que consolide, puede ser que el hueso esté bien, pero consolida en una rotación interna o una rotación externa. Entonces es muy difícil controlar eso con un yeso. Entonces vieron cómo que queda limitado el movimiento en sí. ¿Seguimos? La rodilla es poco común la producción del deslizamiento epifisario. Son generalmente por trauma alta energía. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos la tuberosidad anterior de la tibia. Y tenemos un cartílago de crecimiento también, porque por acción del tendón patelar, por la tracción continua, puede producir un proceso inflamatorio a nivel, y a eso nosotros le llamamos osteocondritis. Y en este caso eventual, la enfermedad de Osgood-Schlatter, que vamos a ver más adelante cuando demos patologías ortopédicas en niños. Fractura de la tibia producida generalmente por mecanismos torsionales, evoluciona sin ningún inconveniente con tratamiento cerrado y apoyo precoz. Las fracturas de tipo transversal son menos comunes, pero tienen importancia por su tendencia de formarse, angularse en varo o valgo. ¿Vieron? Entonces tenemos un trazo, este es un trazo oblicuo largo, ¿vieron? Famoso trazo. Tenemos, y en este caso podemos hacer una autosíntesis mínima con el mismo tornillos interfragmentarios solamente y yeso. Las fracturas de los metatarsianos son poco frecuentes, asociación a caída de altura, casi siempre son de tallo verde, y el tratamiento generalmente es conservador. ¿Vieron? Fractura puede haber, fractura de abulsión. ¿Vieron? Es importante siempre la bilateralidad. ¿Vieron? Por ejemplo, tenemos una luxación a este nivel, y vieron cómo el cartílago de crecimiento puede enmascararse con una fractura. Por eso es importante hacer la radiografía bilateral. Aquí tenemos el cartílago de crecimiento y aquí tenemos la fractura a nivel metafisario. Bueno, señores, muchísimas gracias por la paciencia en sí, ¿verdad? A mí me es un poco dificultoso a veces los lunes dar aula, debido a que yo tengo procedimientos en IPS y es mi día prácticamente que tengo que estar al tanto. Entonces, vamos a ver como si vemos un horario en sí para adecuar y ver qué horario ustedes pueden los miércoles, solamente de 2 a 4 o tienen otro horario. Tenemos otro horario, doctor. O sea, creo que depende más bien de la disponibilidad de usted. Y nosotros adecuamos nuestro horario. Bueno, exactamente. Así mismo, doctor. Bueno, y podemos ver, voy a conversar ahí con Rolón, y ver así como coordinamos ahora este horario, para dar la siguiente aula correspondiente. Y le pido mil disculpas no acudir en tiempo y forma debido a que tuve esa cirugía que voy a mostrarle cuando tenga el resultado de la radiografía. Ya, muchas gracias, señores, y disculpe la demora para esta aula. Y vamos a estar en comunicación. ¿Alguna duda, alguna cosa? No escatimen en preguntarme. Sí, doctor, una pregunta. En el caso Hola. Hola, doctor. En Sí, el te caso escucho. en el caso de los niños también, las fracturas no se consolidan con mayor rapidez porque tienen mayor vascularización en los huesos. Muy ¿O yo bien, me no equivoco? es eso. El periósteo es mucho más rígido y Ok. por debajo, ¿te acuerdan por las fases del hematoma y todas esas cosas que habíamos? En la fase del hematoma, Sí, las sí. células están mucho, ahí existe más celularidad y las células son más indiferenciadas. Entonces forma mucho más rápido el colágeno
y como existe mayor circulación sanguínea, la calcificación es mayor también. Entiendo. Entonces, generalmente el promedio es en 3 semanas ya consolida una fractura en criatura teóricamente. Entiendo, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Doctor, ¿será que después esta diapositiva y la anterior me puedes pasar por WhatsApp o algo así? Voy a pasar por el anterior, no pasé, no pude pasarle. Voy a pasarle a Rolón, me pasó su email, me parece. Voy a pasarle estas aulas sin ningún problema. Dale, doctor. ¿Ya saben algo con respecto a la plataforma de la facultad o no? ¿Si es activa o no? Hola. ¿Usted no utiliza la plataforma de la facultad? Nosotros utilizamos el Moodle, doctor. O sea, eso es lo que ahí nos cargan el cronograma de actividades. A ver, en otras materias tenemos debates o cosas así. Podemos hacer un ejercicio también, ¿no? En Moodle yo cuestionarios que tiene un periodo de tiempo para que veamos nosotros y para que vayamos aprendiendo. Tengo que ver la plataforma en que cómo entrar nomás y poder realizar eso de estas 2 aulas que dimos para ir aprendiendo y para que sea un poco más interactivo y después discutir. ¿Te parece? Genial, doctor. Genial. Creo que es cuestión de hablar con la licenciada. Eso nomás. Bueno, vamos a tratar de conversar con ella. Ya muchas gracias, señores, y que tengan una buena tarde. Igualmente, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, doctor. Muchas gracias.